Es cierto que ya cuando tenía 21 años empecé mi carrera en el mundo de las ventas. La verdad es que no fue algo buscado, ¿no? Como tantas cosas en la vida, nunca digas nunca jamás. Yo siempre dije que quería vivir en un ático y que jamás tendría una segunda casa. Y vivo en el primero y tengo una segunda casa. Bueno, pues empecé en el mundo de las ventas un poco pues porque alguien decidió en una entrevista que yo valía para eso. Yo no sabía muy bien entonces lo que era, acababa de terminar mi carrera. Pero lo cierto es que ahora me siento tremendamente afortunada porque he tenido oportunidad de estar casi 30 años pues muy cerca de los clientes en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias a CEDE por esta invitación, que además viene en un año que es muy importante para Fujitsu, es un año de celebración y es lo primero que quería compartir con vosotros. Nosotros le llamamos el año 40-400. Se conmemora este año el año dual España-Japón. Conmemora los 400 años de las relaciones entre nuestros países, desde que en 1613 la embajada Keicho llegara a España al mando del samurái Hasekura Tsunenaga para hablar con el rey entonces, Felipe III. Había habido un terremoto importante en Japón, vinieron a España pues para iniciar relaciones comerciales, para pedir a España también que enviara misioneros a Japón y para desde Barcelona embarcar también hacia Roma y ver al Papa, ¿no? Entonces cumplimos esos 400 años y también, como anécdota, les diré que de aquella embajada dirigida por Tsunenaga, pues hubo una parte que no volvió a Japón. Yo creo que se enamoraron de España, se establecieron aquí y hoy en día en Coria del Río, si tenéis la oportunidad de ir allí, hay 600 descendientes de aquella embajada japonesa que tomaron el apellido Japón. Y se cumplen también los 40 años de Fujitsu en España. Desde que hace 40 años Fujitsu entrase en lo que entonces era la Compañía Nacional de Informática en España, Secoinsa, y decidiese abrir su primera fábrica en Europa en Málaga, fábrica que hoy por hoy sigue tremendamente activa y en la que hemos realizado también recientemente inversiones. Por tanto, pues esta intervención se produce en un año que es un año de celebración para Fujitsu, tanto de nuestra presencia en España, que nosotros llamamos los primeros 40 años, lo cual demuestra nuestra intención de por lo menos seguir otros 40 años más cerca del mercado español. Quería primero contar un poquito de la historia de Fujitsu y el sector en el que operamos, porque bueno, pues ustedes proceden de diferentes sectores, unos estarán más o menos familiarizados con el mundo de la tecnología. Al ritmo al que vamos, cada vez más todos tendremos que estar familiarizados con la tecnología porque es cada vez más arma de competitividad, pero sí quería pues comentaros algunos detalles sobre nuestra historia y nuestro sector. La historia de Fujitsu arranca ya a finales del siglo XIX, desde que en el año 1875 comenzase su andadura una compañía que entonces se llamaba Furukawa. Esta compañía se dedicaba a la minería del cobre en Japón y en base a una utilización muy intensiva de la tecnología, pues llegó a convertirse en número uno en la minería del cobre y en el 1908, pues como un paso natural, entró en la fabricación de hilo de cobre para el suministro eléctrico y para las comunicaciones. Esta compañía en el año 1923 formó junto con Siemens, Fujitsu y Siemens siempre han tenido una estrechísima relación desde hace años, lo que se llamó Fuji Eléctrica. Hubo entonces en Japón un importante terremoto que asoló una parte importante del país, la región de Yokohama, donde Fuji Eléctrica tuvo una participación muy activa en reconstruir las infraestructuras de comunicaciones. Y esta compañía evolucionó a lo que hoy conocemos como Fujitsu y que se fundó en el año 1935 en Kawasaki, y Fujitsu es Furukawa Siemens Tsushinki. Y desde entonces, con 700 empleados que había en el acto fundacional, hoy por hoy es una compañía que está presente en más de 100 países en el mundo, con 170.000 empleados, tiene más de 100 data centers y gracias a una inversión sostenida en investigación y desarrollo contamos con más de 100.000 patentes de tecnología. En España, como decía, comenzamos nuestra andadura hace 40 años y somos una compañía con más de 2.000 personas, con una fábrica en España, en Málaga, con centros de gestión remota de infraestructuras de informática en Madrid y en Sevilla, con 2 data centers, con centros de excelencia en la banca, en la justicia, en la sanidad,
con un reciente centro europeo que hemos instalado en Barcelona, y estamos ahora celebrando nuestros 40 años y comenzando los próximos 40 con el mismo compromiso que hemos venido manteniendo con el mercado español durante los 40 años. ¿Cuál es el tamaño del sector en el que operamos? Nosotros operamos en un sector que es lo que llamamos el sector TIC, sector de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Bueno, concretamente el sector de tecnologías de la información es un sector que tiene un tamaño de unos 1.550 miles de millones de euros a nivel mundial. De ese sector, un 10% aproximadamente es Japón. La Unión Europea viene a suponer un 23% y España pues, solo representa un 1% de ese mercado. Si hablamos en términos de lo que supone el gasto en tecnologías de información sobre el PIB, a nivel mundial es un 2,8%. La Unión Europea está algo por encima de eso, está en un 2,9%. Japón es un país muy intensivo en tecnología, está en el 3,4% del gasto de TI sobre su PIB. También Estados Unidos está cerca de un 4%, son las economías más intensivas en tecnología, y España está algo por detrás. Así como la media de la Unión Europea, el mundial está en el 2,8%, Europa está un poco por encima, España está algo por detrás, está en el 2,2% de gasto de tecnología sobre el PIB. Y yo creo que esto es algo que deberíamos aumentar, puesto que la tecnología cada vez más va a tener que ver con la eficiencia de nuestras administraciones y también con la competitividad que tanto necesitamos mejorar en España. Por otra parte, el mercado está cambiando, entonces los ritmos de crecimiento están haciendo que también se vaya cambiando un poco el polo de los países desarrollados hacia los países emergentes. Entonces, así como hoy el mayor gasto de TI sobre el PIB lo suponen economías como la japonesa o la americana, sin embargo, los crecimientos son distintos. En Europa el crecimiento para el 2014 va a estar algo por encima del 2%. Nuevamente en España el crecimiento está algo bajo. No prevemos un crecimiento superior al 1,2% para el año 2014, pero otras geografías como es Asia-Pacífico se espera que crezcan al 7% y los mercados emergentes con Latinoamérica pues crecen en el entorno de un 10%. Por tanto, vemos que los ritmos de crecimiento son muy diferentes entre las zonas más desarrolladas y los países emergentes, lo cual pues también está haciendo cambiar un poco nuestro terreno de juego. Lo cierto es que el sector de TI es un sector relativamente joven. Claro, es que en el año 1954 fue cuando Fujitsu puso en el mercado lo que se llamó el primer ordenador de computación automática de Japón, entonces se llamaban los Facom, todavía hay, bueno, de hecho este Facom del año 54 todavía está funcionando en nuestros laboratorios de Tokio, ¿no? Pero es un sector relativamente joven, pero que sin embargo ha vivido realmente grandes transformaciones, ¿no? No solamente ha estado sujeto al devenir de la economía, sino también ha habido grandes transformaciones provocadas por la tecnología. Y lo cierto es que yo, bueno, lo comentábamos un poco antes, yo las he vivido todas ellas, lo cual ya indica pues, lo joven que es el sector, ¿no? Y a mí me parece que ha habido tres que han sido fundamentales, ¿no? Una de ellas fue la época de los mainframes, ¿no? El mundo de los grandes ordenadores centrales. Aquellos grandes ordenadores normalmente solían estar en un sótano, tenían un tamaño físico pues, realmente descomunal y solían estar controlados por unos señores que vestían una bata blanca y uno tenía que bajar a aquel sótano y hacer su petición, y si esa petición era bien recibida y entraba en la cola de peticiones, pues en unos días le entregaban aquel listado enorme de lo que llamábamos papel pijama, que era aquel listado de rayas blancas y azules, ¿no? Fueron los años pues, de la informática corporativa, donde se empezaron a mecanizar pues, los procesos básicos de las empresas, las nóminas, la contabilidad, donde el usuario realmente tenía poca capacidad de acción sobre la tecnología. Sí teníamos un terminal encima de la mesa, pero realmente no teníamos capacidad más que de consultar a través de aquellos terminales. Y eso fue una gran época de la informática en la que hubo una determinada serie de jugadores. Luego llegaron, a finales de los 80, el mundo de los sistemas abiertos, el mundo del cliente-servidor, donde empezamos a tener ordenadores más pequeños, más asequibles en precio, compatibles entre sí,
que se conectaban entre sí, donde la informática pasó del sótano a la mesa de cada uno de nosotros, los ordenadores personales, y empezamos a tener una cierta capacidad de proceso encima de nuestra mesa. Eso hizo también que se multiplicaran lo que llamábamos sistemas departamentales. Es cuando empezamos a ver ordenadores de tamaño medio en los departamentos, en las oficinas bancarias, en las distintas oficinas de la administración pública, y se empezó a distribuir un poco la capacidad de proceso. Aquello ya no era algo centralizado, sino que se empezaban a desarrollar aplicaciones a medida para distintos departamentos. Eso también provocó una gran complejidad, que precisamente es algo que ha ido aumentando durante los últimos años, y es uno de los retos que ahora tenemos, es dónde están los datos, cómo están repartidos y qué grado de conexión tienen entre sí esos datos que han proliferado de manera exponencial. Y en mi opinión, el otro gran salto cualitativo fue Internet. Si primero había saltado la capacidad de proceso del sótano en manos de los sabios a las mesas de las oficinas y estuvo en manos de todos los profesionales, Internet democratizó la tecnología y fue la que posibilitó el acceso a información de cualquier persona individual, de cualquier ciudadano, y fue un cambio muy importante para los negocios. Pensemos, por ejemplo, el comercio electrónico, en el desarrollo del comercio electrónico y la capacidad de pasar de una tienda física, sujeta por tanto a unos horarios, a un ámbito geográfico, a una tienda en Internet que nos permitía estar abiertos 24/7 y acceder a mercados globales. En mi opinión, ese ha sido el otro gran cambio. Pues bien, todos estos cambios, sin excepción ninguna, han provocado cambios de jugadores. Hemos visto cómo aparecían y desaparecían empresas. Han provocado cambios de reglas del juego. Han provocado cambios operativos. En todos ellos ha habido una deflación de precios y ha habido que ajustarse a operar con distintas estructuras de costes. Y la manera en que las compañías han sabido reaccionar a esos cambios es la que ha determinado que unas compañías hayan estado más tiempo que otras en el mercado. Y no hablo solo de las compañías de nuestro sector, sino realmente las compañías que, operando en cualquier sector, han sabido aprovechar esos cambios para transformarlos en una ventaja competitiva. Pues bien, como decía, yo he asistido a todos esos cambios, los he disfrutado, los he sufrido también, pero ninguno de ellos es tan profundo ni tiene tanto impacto, en mi opinión, como el que estamos viviendo actualmente. Nos dice la ley de Moore que la velocidad de proceso se duplica cada 18 meses. Y hay otra ley, algo menos conocida, que es la ley de Lowe, que dice que el ancho de banda se duplica cada 24 meses. Por tanto, cada vez tenemos procesadores más potentes y a menor coste. Y al mismo tiempo tenemos redes omnipresentes. Si hoy por hoy estamos desplegando lo que llamamos la 4G, las tecnologías de red de cuarta generación, ya se está planificando para el 2020 el despliegue del 5G, que multiplicará por más de 6 la capacidad que hoy en día tienen las 4G. Por tanto, encontramos capacidad de proceso a un coste muy asequible y redes omnipresentes. Empieza a tener sentido que conectemos cualquier dispositivo a la red, no solo ordenadores, smartphones, tablets, GPS, sino realmente cualquier dispositivo de nuestra vida habitual. Hoy hay 4.000 millones de dispositivos conectados a la red. En el 2030 se estima que habrá 31.000 millones de dispositivos. Esto es lo que llamamos el mundo de los objetos inteligentes, donde podrán estar conectados a la red unas gafas, un cubo de basura, por ejemplo. Y estos objetos que están conectados a la red podrán tener además distintos grados de inteligencia. Un cubo de basura podrá decir, soy un cubo de basura y mi capacidad es de 100 litros, pero también podrá decir, soy un cubo de basura y estoy al 75%, o incluso, soy un cubo de basura, estoy al 75% y por favor pásenme a recoger. Las relaciones dejarán de ser exclusivamente entre ordenadores y personas para empezar a ser también relaciones entre las máquinas entre sí. Todo esto provocará una enorme
creciente y exponencial cantidad de datos que tendremos que ser capaces de manejar. Estos datos se suman a la cantidad de datos, fuentes, diversidad que tenemos en la empresa. Estoy segura que en cualquiera de sus empresas hay una base de datos corporativa, pero hay miles de bases de datos departamentales, miles de hojas de cálculos, miles de lugares donde reside la información a la cual no podemos extraer todo el valor que tiene porque no somos capaces de agregar esa información y de estructurarla. A esto le sumamos toda esa cantidad de datos que esos dispositivos conectados van a ser capaces de enviar. ¿Dónde está el reto? El reto está en ser capaces de agregar, estructurar esa información para que no solo sean datos, sino para que esa información se convierta en conocimiento y para que ese conocimiento nos permita tomar decisiones de negocio en tiempo real. Y aquí acabo de mencionar lo que para mí es la palabra clave del cambio profundo que vamos a experimentar o que estamos ya experimentando, y es la palabra tiempo real. Hablamos de tomar decisiones no históricas, no de lo que pasó hace 2 horas en una tienda, sino de lo que está pasando exactamente ahora. Tiempo real, proactividad y anticipación en las decisiones. Estamos pensando, por ejemplo, cómo vamos a poder relacionarnos de una nueva forma también con el cliente, cómo vamos a poder conocer no ya a un segmento de clientes, sino a cada cliente. Es la capacidad de ofertar el producto adecuado al cliente adecuado en el momento adecuado. Y todo eso va a tener que ver con las tecnologías de la información. ¿Cuáles son las tecnologías o los conceptos tecnológicos que van a habilitar este cambio? Pues estoy segura que todos ustedes los han oído, pero a mí me gustaría ponerlos un poco en contexto y explicarlos de una manera sencilla. Primero, la movilidad, lo que estábamos hablando, objetos capaces de enviar información. Y cuando hablamos de movilidad ya no hablamos de tener un portátil, estamos hablando de tener cualquier elemento, dispositivo móvil, estamos hablando de tener esa capacidad de conocimiento en la mano de nuestros comerciales, de las personas que están en una oficina bancaria, de los retailers que están en el cliente, es decir, la capacidad del conocimiento móvil. Estamos hablando de la mejora en las tecnologías de seguridad y privacidad. Por tanto, la movilidad. Eso que llamamos el Big Data. Eso que llamamos el Big Data no es otra cosa que el ser capaces de estructurar esa cantidad de información que está en fuentes diversas y que crece de manera exponencial. Analytics. Una vez tengo esa información estructurada, la capacidad de analizar esa información, convertirla en conocimiento y que me sirva para aplicar técnicas predictivas, movilidad, Big Data, Analytics. La supercomputación, porque vamos a tener muchos datos y vamos a tener que ser capaces de procesar muchos datos a gran velocidad. Pero ya no solo procesar a gran velocidad, sino que necesitaremos también, en la medida de que tenemos que tomar decisiones proactivas, anticipadas, necesitaremos también que los ordenadores cada vez sean más inteligentes, que tengan una cierta capacidad de reacción, que no solo reciban y procesen datos, sino que con esos datos procesados sean capaces, en base a unas reglas, a unos patrones de comportamiento, de tomar decisiones proactivas. Por eso, por ejemplo, Fujitsu investiga en ordenadores no solo más potentes, por hablaros, bueno, la supercomputación es una de las áreas en las que Fujitsu invierte mucho en I+D. Ahora hablamos de petaflops. Petaflops quiere decir 1.000 billones de operaciones de coma flotante por segundo. Eso es lo que hoy en día hay en el mercado. Fujitsu sacó al mercado en el 2011 el primer ordenador que superó los 10 petaflops. Ya estamos trabajando en computación hexaflops, que van a ser otra vez multiplicar por 1.000. Estamos hablando de potencias enormes de proceso. Pero estamos trabajando también en cómo hacer que esos ordenadores sean más inteligentes. Y hay un proyecto en el que estamos trabajando que se llama el Toido Robot, en donde el objetivo es que este ordenador apruebe el examen de acceso a la Universidad de Tokio en el año 2021. El examen de acceso a la Universidad de Tokio es una prueba difícil, sobre todo en el área de matemáticas.
Aquí no estamos hablando de un reto de cálculo o de procesar muy rápidamente. El reto que nos estamos poniendo es ser capaz de interpretar una pregunta formulada para la mente humana, ser capaz de traducirla a un planteamiento matemático y después aportar una solución. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Entender cómo razona la mente humana para que cada vez tengamos ordenadores no solo más rápidos, sino más inteligentes, porque es el tipo de tecnologías que vamos a necesitar realmente para dar respuestas anticipadas al negocio. Y evidentemente el cloud. El cloud, fijaros, los conceptos en informática normalmente no suelen ser muy nuevos. Lo que suelen es estar optimizados, perfeccionados o ser posibles técnicamente. Muchos de vosotros os recordaréis el utility computing. Bueno, pues es algo que ya hablábamos en los años 90. Se llamaba así porque decíamos, es que la informática tiene que ser como el agua. O sea, yo sí tengo que en mi casa necesito agua, no me construyo una presa. Tengo un grifo y abro y allí sale el agua. Ese era el concepto del utility computing, que es básicamente el mismo concepto que el cloud. Es obtener toda esta tecnología en pago por uso. No tener que ser las organizaciones o las empresas las que compren el data center, los ordenadores, gestionen y operen, sino que todo esto lo puedan utilizar en una fórmula en pago por uso. ¿Por qué ahora sí y cuando el utility computing no? Por la tecnología ha avanzado. Ahora mismo hay software que permite garantizar la seguridad, hay equipos más flexibles, hay capacidades de comunicaciones. Por tanto, esas van a ser las tecnologías que van a soportar este gran cambio. Las claves: la capacidad del sense and respond, captar y responder, la proactividad y la velocidad. Y en este contexto, no solamente seremos capaces de anticipar nuestras decisiones, seremos también capaces de crear nuevos negocios, nuevas formas de relación con los clientes, nuevas formas de relación con los proveedores. Bueno, y en ese sentido hay multitud de ejemplos. Fujitsu, por ejemplo, tiene un proyecto con una compañía que se llama Arcan, que se dedica a productos para personas alérgicas, donde hay una serie de sensores en los inhaladores que permiten conocer en tiempo real a los laboratorios cuánto volumen de producto se está consumiendo. Permite a los médicos saber cuál es el volumen de incidencias ese año de las alergias. Permiten a un paciente que sufre esa patología saber qué zonas del país en ese momento están siendo más afectadas por qué tipos de pólenes. Se trata también de que esa agregación de conocimiento se ponga al servicio de la sociedad. Bien, por tanto, tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que le pedimos a la tecnología y no le tenemos ya que pedir tanto que opere eficientemente, no le tenemos que pedir tanto pues, que ahorre costes, que haga las cosas pues, a menor precio, más eficientes, sino realmente que aporte muchísimo valor al negocio, que ayude a crecer, que ayude a conocer mejor a los clientes, a reducir el time to market, a realmente ser capaces de reaccionar al negocio en tiempo real. Y así, de hecho, tenemos ya datos de analistas que nos dicen cómo se está desplazando el presupuesto de tecnologías de la información de lo que hoy en día llamamos el CIO o el responsable de informática hacia los responsables de negocio, porque realmente van a ser ya el negocio en sí, no habilitan ya el negocio, sino que realmente van a ser herramienta de crecimiento, herramienta de eficiencia y de nuevos negocios que van a surgir en torno a la tecnología. Y ahí habría otro, pero eso sería para otro desayuno, es también replantearnos cómo cambia ahí el papel del director de las tecnologías de la información. Pero bueno, estamos en un entorno, en un foro de directivos y yo quería orientar un poco más esto que estoy compartiendo con ustedes, no tanto a la tecnología, sino a lo que supone esto para nosotros como directivos, ¿no? Me gustaría, antes de entrar en este tema, introducir otro aspecto, porque quizá hemos hablado mucho de la tecnología en el negocio, pero también la tecnología nosotros pensamos que puede hacer contribuciones muy importantes a retos globales a los que hoy en día nos enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, la concentración de la población, ¿no? Se calcula que en el año 2030 el 60% de la población pues, vivirá en ciudades. El número de megaurbes, ciudades de más de 10 millones de habitantes, pasará de 26 que hay ahora a 35 en el 2020.
Por tanto, la tecnología tendrá mucho que ver con que esas ciudades, esos núcleos de población, sean habitables, ¿no? Y aquí surge ese concepto que tanto oímos hablar ahora de las Smart Cities. Ya, pues podríamos hablar, luego a lo mejor en el coloquio, pues tengo ocasión de contaros alguna experiencia, pues como los sistemas de tráfico inteligente que tenemos instalados en la ciudad de Tokio. Otro gran reto es el envejecimiento de la población, donde, bueno, pues Japón es un país que tiene una población más envejecida, tiene más de un 30% de su población que supera los 60 años, y esto en el 2030 será un 37%, y por tanto, bueno, pues se ha enfrentado antes con esta situación, y creo que la tecnología aquí también puede aportar mucho. Fijaros que en Europa pasaremos a un 27% de personas por encima de 60 años en el 2030 y en los países emergentes a un 14%. Por tanto, tenemos que enfrentarnos a que tenemos que cuidar y atender a un colectivo de población y hacerlo de forma sostenible. Y ahí hay muchas tecnologías que se están aplicando, robótica, por ejemplo, robots que aparentemente son un muñequito, un osito, pero sin embargo lo que son es un robot dotado de múltiples sensores que son capaces de reconocer cientos de gestos de las caras de las personas que están en residencias o en centros de personas mayores, y son capaces de transmitir esa información al médico. Hablamos de, no sé, el año pasado en el Mobile Congress presentamos un bastón inteligente que tiene sistema de geolocalización y tiene también capacidad de medir una serie de constantes vitales. Permite a los familiares que sepan dónde está la persona, permite a los médicos que sepan cuál es la actividad que ha llevado la persona. Realmente la aplicación de tecnologías a esta situación a la que nos enfrentamos de envejecimiento de la población, pues va a ser muy intensiva. El impacto de la actividad en el medio ambiente, ¿no? O sea, en el año 2030, los habitantes que poblarán la Tierra provocarán un impacto en el medio ambiente en 2 veces lo que la Tierra es capaz de absorber. Por tanto, tenemos también que aplicar ahí la tecnología. Tenemos un proyecto muy interesante en Arabia Saudí, donde ya estamos trabajando en 3 ciudades y donde tenemos un control en tiempo real de todos los medidores medioambientales, calidad del agua, calidad del aire, residuos, etcétera. Y otro área donde también se aplica mucho la tecnología es en la mejor predicción de desastres naturales, algo de lo que también Japón sabe bastante, y Japón está en muchos foros internacionales en los que comparte su conocimiento. Y, por ejemplo, el supercomputador K pues, ha sido capaz de reproducir exactamente la dinámica de fluidos del tsunami, pero incluyendo también otra cosa muy interesante, que es la inteligencia social. Por ejemplo, tecnologías de simulación de evacuaciones, pues ya no es solo simular cómo va a ser el flujo de personas ante una urgencia, sino que las personas no se comportan igual si son de diferente edad, si son de diferente nacionalidad, si hablan diferentes idiomas. Pues hemos llegado a ser capaces de simular evacuaciones ante desastres con personas de diferente tipología. Por tanto, también, además de que cambian los negocios, cambia el escenario, surgen nuevas oportunidades, también la tecnología va a tener mucho que ver con la calidad de vida y el bienestar que podamos tener en nuestra sociedad en el futuro. Por tanto, un sector que sufre una profunda transformación, y como yo creo en España esta transformación está surgiendo de manera acelerada y quizá ha estado en algún momento un poquito empañada por la crisis porque estaba en primer plano, pero estaba sucediendo en segundo plano y su velocidad se va a acelerar. Y la pregunta a hacernos es, ¿qué supone todo esto para nosotros como directivos, ¿no? Somos directivos, somos ejecutivos, pues supone que nos tenemos que convertir en líderes que sean capaces de conducir a sus organizaciones a través de esa transformación para que en esa transformación tengamos éxito. Una de las cosas que siempre me he preguntado mucho a lo largo de la vida profesional es un poco cuáles las claves del éxito, cuál es la diferencia entre que se produzca el éxito o no. Y esto me ha llevado pues, a una serie de reflexiones que, sin ánimo de que sean recetas, ni tampoco me considero yo ninguna gurú del management, pero sí me gustaría compartir. La primera, y yo creo que es fundamental y origen de todo, es la actitud positiva. A partir de la actitud positiva empiezan a suceder
cosas buenas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decidimos tomar una actitud positiva ante la crisis en Fujitsu. Y la verdad es que entonces no era fácil, porque solamente en el año 2012 pues desaparecieron un 13% de las empresas del sector en España, de 28.700 pasaron a 24.700, un 10% de los puestos de trabajo, y el sector, y en España son unos 77.000 millones de euros, bajó un 8,7%. Bueno, nosotros tomamos una decisión en nuestra compañía, y es que, aunque a mí no me gusta, no soy muy de prohibir, pero creo que a veces hay que hacerlo. Se prohibió la expresión con la que está cayendo. O sea, allí no se podía decir con la que está cayendo. Decidimos tomar una actitud positiva y ver si aquello suponía una oportunidad para nuestra organización. Y buscamos cuál era la fórmula del éxito. Esa fórmula es distinta en cada una de nuestras compañías, pero existe. Entonces, yo creo que todos vosotros la habéis buscado. Si hay alguien que no la haya buscado, yo animo a que la busquéis porque existe. Nosotros vimos que era una combinación de la crisis, que realmente pues aquello era neutro, porque la crisis era igual para todos, no me tenía por qué afectar a mí más que a otros. Pero había otros elementos, como eran la cuota de mercado, como era el portfolio de la compañía, cómo encajaba con lo que estaban pidiendo los clientes, cómo era la estrategia global de la compañía, o cómo era, por ejemplo, la actitud de mis competidores. Cuando hay competidores que están con la que está cayendo, eso es una magnífica oportunidad, porque hay un montón de tiempo libre de los clientes para contarles cosas positivas, porque bastantes problemas tenían los clientes para que nosotros fuéramos también allí a llorar. Hicimos nuestra fórmula y decidimos que sí, que nosotros podíamos tener éxito. Eso se constató en el año 2013, de los 40 años que llevamos en España, tuvimos nuestro récord histórico en ventas. Fuimos capaces de convertir la crisis en una oportunidad. Y esto varía, no hay recetas, pero siempre existe una fórmula de éxito. Y si no existe esa fórmula de éxito, a lo mejor es que tenemos que dejar ese proyecto o desmontarlo de alguna manera porque no va a ser sostenible en el futuro. Por lo cual, primera reflexión, actitud positiva. Segunda, reflexión estratégica. Yo creo que ahora, y lo digo yo, que estoy en el mundo de la tecnología, ¿no? Yo creo que hay momentos donde hay que dejar máquinas, tecnología, ordenadores aparte y volver al papel en blanco. No hay mejor ejercicio que sentarse con un papel en blanco y un bolígrafo y reflexionar. Y yo creo que ese ejercicio, aunque hay que hacerlo en equipo, hay una parte que el directivo lo tiene que hacer en soledad. Hay momentos en los que uno tiene que ser capaz de enfrentarse unas horas mirando un papel. Y realmente son momentos en donde empiezan a fluir ideas y empiezas a ver muchas cosas claras. Y no hay recetas en esa reflexión estratégica. Yo creo que, por ejemplo, la estrategia siempre se debe declinar en local, no por pertenecer a una multinacional, como es mi caso, no tiene que haber una estrategia local. Creo que siempre hay que hacer una declinación local. Tiene que estar siempre basada sobre nuestras fortalezas. Eso es una reflexión importantísima. ¿Qué sé hacer bien? ¿Qué fortalezas tiene mi organización? ¿Qué valores tiene mi organización? Y tiene que estar adaptada al contexto cultural. No podemos aplicar las mismas cosas a la misma organización, a distintas organizaciones, cuando hay una diferencia cultural. Y una cosa que parece una perogrullada, pero que no siempre sucede, y es que la estrategia la tienen que inspirar los clientes. Es escuchar a los clientes lo que hace concebir buenas estrategias. Cuando escuchamos a los clientes y somos capaces de hacer un matching entre lo que los clientes piden y lo que nosotros somos capaces de hacer. Y yo aquí me preguntaba, ¿y por qué ha habido directivos exitosísimos en unas compañías que han llegado a otra y han fracasado? Pues simplemente porque han intentado aplicar una receta de una compañía en otra, y eso normalmente no suele funcionar. Normalmente los casos que yo he conocido en nuestro sector ha sido porque han aplicado la receta en el entorno cultural inadecuado. Creo que el conocer muy bien la cultura y el carácter y la personalidad de la empresa de cada uno es un elemento fundamental para concebir una buena estrategia. A partir de ahí hay que ponerse a trabajar. Nosotros hemos trabajado en 4 áreas. Una es el posicionamiento, o sea, en base a esas fortalezas, dónde yo quiero ser número 1 en el mercado, dónde yo puedo ser, ¿no? Hablábamos antes con Kaisa, ¿no? Pues claramente Fujitsu pues es número 1 en todo lo que es el mundo de los canales bancarios. Producir cajeros, mantenerlos, gestionarlos,
desarrollar aplicaciones, todo lo que tiene que ver la relación de la banca con el cliente a través del autoservicio bancario y muchas otras áreas. Segundo área, la excelencia operacional. Es decir, y la excelencia operacional no es solo operar a menos costes, que también yo creo que ha habido un proceso de ajuste realmente tremendo en nuestro sector y estoy segura que también en todos los vuestros. Ha habido un proceso de hacernos más eficientes. Yo creo que eso no va a cambiar, no porque empecemos a tener mejores perspectivas vamos a volver a ver un crecimiento importante de los márgenes. Tenemos que acostumbrarnos a ser competitivos y en ese sentido creo que las empresas han hecho un esfuerzo muy importante. Pero la excelencia operativa tiene que ver con la eficiencia de los canales de venta, tiene que ver con la aplicación de tecnologías Lean a nuestros procesos, tiene que ver con la excelencia en el delivery de los servicios, con muchísimas áreas, sobre todo en nuestro sector, donde, y estoy segura que esto pasa en muchos sectores, hay una parte de los servicios, los productos que se están comoditizando, industrializando tremendamente. Hay que ser capaz de operar a un coste muy eficiente, pero hay otra parte donde lo que tenemos que hacer es desarrollar valor y ponerlo más cerca a los clientes. Y el reto está en cómo eres capaz de combinar ambas cosas, ¿no? Cómo eres capaz de llevar la brújula y el reloj, como cosas que parece que pueden ser contradictorias, no lo son. ¿Dónde invierto y dónde reduzco costes? Tercer eje fundamental, las personas. Desarrollar las capacidades de las personas. Y eso ya va mucho más allá que el puro aprendizaje. Es desarrollar una manera diferente de hacer las cosas. Yo creo que no es tan importante el aprendizaje académico como el desarrollar la capacidad de aprender. La capacidad de aprender hoy en día es fundamental porque cada día nos tenemos que enfrentar a nuevas cosas. Y es desarrollar una forma de colaboración dentro de la organización. Yo creo que ya no es el trabajo en equipo, yo creo que ya son organizaciones cada vez más planas, organizaciones tremendamente interconectadas, donde tenemos que ser capaces de saber dónde están los conocimientos y combinarlos muy rápidamente para alinearnos en torno a un objetivo común. Por tanto, hemos trabajado muchísimo en el área de las personas y la comunicación hacia el mercado. ¿Cómo me presento al mercado? ¿Qué quiero ser en el mercado? ¿Dónde quiero comunicar? ¿Cómo quiero comunicar? Y la tercera reflexión. Ninguna de estas cosas es nueva y os estoy segura que todos las habéis aplicado en vuestras empresas. Lo que yo creo que hace la diferencia es el perfecto encaje milimétrico entre estas cuatro cosas. A menudo vemos que no hay conexión entre lo que comunicamos y nuestro posicionamiento o que estamos haciendo un desarrollo de personas que no está alineado exactamente con el objetivo de negocio. Yo creo que el encaje entre estas cuatro piezas tiene que ser milimétrico y creo que eso es lo que hace la diferencia, porque hace que cree un sistema que se realimenta. Y la siguiente cosa, por encima de todo eso, es la comunicación, que siempre es poca. Muchísima comunicación, que haga entender a las personas cómo todos esos aspectos están conectados. ¿Por qué la compañía desinvierte unas cosas e invierte en otras? ¿Cuáles son los objetivos? Y cómo conseguimos un alineamiento de todas las capacidades de la organización en torno a un objetivo común. Todo el tiempo que dediquemos a comunicar, a mí me parece que es poco. Y esto es lo que hace que empecemos a tener una organización que esté preparada para ese viaje de transformación y para realmente anticiparnos, porque esa es evidentemente otra clave. Yo creo que no debemos haber perdido estos años de la crisis, porque cuando la crisis ya realmente podamos decir que ha terminado, nos vamos a encontrar con un mundo totalmente muy distinto y va a ser difícil competir si no hemos estado preparándonos durante ese tiempo. Por tanto, el papel del líder es conducir a la organización a lo largo de esa transformación. Yo creo que si siempre ha sido difícil liderar, dirigir, hoy lo es más que nunca. No sé si más o menos, pero desde luego hoy en día es tremendamente exigente, exige muchísimo de cada uno de nosotros, exige una capacidad de aprendizaje continua, una capacidad de hacer cosas complicadas. Todo lo que haces cada día es complicado, cada vez las propias fórmulas de negocio se están complicando y hay que tener una dosis muy importante de valentía y de ser capaz de transmitir seguridad hacia la organización. Creo que esto de la zona de confort, yo que ya no sé dónde está la zona de confort. Hoy en día hay que sentirse
confortable en la zona de no confort, porque el día se desarrolla desde por la mañana hasta por la noche fuera de la zona de confort. Yo creo que esa zona de confort ya ha desaparecido y que precisamente lo que hay es que acostumbrarse a vivir permanentemente en una zona de no confort. Entra a jugar un papel muy importante, en mi opinión, en el líder la ética, no tanto concebida como los códigos éticos corporativos, sino la ética personal, y entra a jugar un papel muy importante el cómo te sientas. O sea, esto de que hay que ir un ratito a correr al gimnasio, pues realmente es que hay que hacerlo. Es que la dosis de energía que requiere liderar esta transformación hace que uno necesite sentirse bien con uno mismo y estar siempre enérgico para poder dar el nivel de exigencia de cada día, ¿no? Y ya voy a acabar, no sé si me estoy enrollando un poco más de la cuenta, haciendo pues una pequeña referencia a nuestro país, ¿no? Qué duda cabe que estamos viviendo noticias y signos de recuperación muy positivos, que empezamos el año creciendo en negativo y hemos acabado al 0,3, que España se financia a mejores tipos de interés, que la inversión extranjera está llegando a nuestro país, que las exportaciones han mejorado. Yo creo que esto es algo que todos conocemos, pero seguimos teniendo realmente pues cosas todavía muy importantes que resolver, ¿no? Como es el paro, como es el que mejore la creación de empresas, la deuda, que fluya el crédito, que todavía nosotros no vemos que fluya ni el de las pymes. Y luego tenemos grandes retos, que es, bueno, pues traduciendo un poco lo que decíamos para las empresas, pues yo creo que esto también le pasa al país, ¿no? Tenemos que ser capaces de concebir un modelo sostenible de bienestar social. Tenemos que ser capaces de mejorar nuestra competitividad y de diseñar esa estrategia país de qué queremos ser como país, dónde queremos competir como país, en un entorno pues cada vez más global y más competitivo. Por tanto, también tenemos que transformarnos como país y, en mi opinión, el tiempo juega en nuestra contra. O sea, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo rápido. Claro, aquí es un poco la tentación de, pues esto que lo hagan otros, que lo haga el gobierno, como dicen en las empresas, la compañía. Digo, bien, la compañía no, la compañía somos la suma de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mi opción, en este caso, pues ha sido más una opción de la acción que de la opinión. O sea, yo creo firmemente que España somos todos y cada uno de nosotros, que España no se va a transformar si todos y cada uno de nosotros no hacemos nuestra contribución individual, y que cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión desde mi posición, desde mi rol, desde el tipo de empresa en el que yo estoy, cuál puede ser mi contribución. Y nosotros hicimos esa reflexión. Bueno, pues nosotros somos una empresa multinacional que lleva aquí 40 años, que tenemos 2.000 empleados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues descubrimos que podíamos hacer muchísimas cosas para contribuir a la competitividad de nuestro país. Evidentemente, una de ellas es trabajar con nuestros clientes. Yo creo que hay todavía muchísimo espacio en España para mejorar en eficiencia, en competitividad, en costes, utilizando las tecnologías. La administración pública es un claro ejemplo. Hay todavía mucho espacio para consolidar data centers, para hacer operaciones de forma más eficientes, y tenemos ya algún caso de alguna comunidad autónoma que ha hecho una reducción de costes del 35%. Y todavía tiene que suceder. Una de las cosas que debemos estar alerta con los síntomas positivos que tenemos es no relajarnos. A ver si porque hay síntomas positivos ya parece que todo va bien y dejamos de hacer las cosas que necesariamente tenemos que hacer. Y yo creo que hay muchas cosas que transformar todavía en la administración, donde la tecnología puede jugar un papel clave: en la sanidad, la interoperabilidad de la sanidad, la asignatura pendiente de modernizar la justicia. En todas esas áreas yo creo que la tecnología puede hacer mucho. Puede acompañar a nuestras compañías globales que tan exitosas están siendo fuera de España y que necesitan un partner tecnológico que les acompañe. Puede ayudar a nuestras pymes a internacionalizarse. ¿Qué mejor aplicación del pago por uso que una pyme que se está internacionalizando y que, por tanto, es capaz de acompasar la utilización de la tecnología al ritmo de su negocio, de las adquisiciones que va haciendo? Otra cosa fundamental que podemos hacer y que nosotros pues hemos trabajado mucho en ello, que es generar confianza. Yo creo que durante estos años, más que nunca, los directivos de multinacionales hemos trabajado muchísimo para generar confianza en nuestro país.
En una multinacional hay que aprobar operaciones en la corporación, sobre todo las operaciones que entrañan volúmenes de riesgo importantes. Hay unos procesos de governance muy exigentes. Bueno, yo siempre empezaba estas calls, siempre las empiezo con alguna buena noticia. Os aseguro que si las buscáis, a lo mejor no son la primera que os encontráis, pero hay buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, decir, no sé, que el European Research Council le ha otorgado una serie de fondos pues a 2 profesores que están en la Universidad Autónoma, que están haciendo una investigación importantísima sobre el comportamiento de la materia para desarrollar láseres aplicables a la sanidad. Bueno, pues estas son cosas que están pasando aquí en nuestro país. Entonces, aquí también pasan muchas cosas buenas. Fijaros que además cuando tienes estos procesos de governance, además, pues claro, quien se conecta a esas conferencias pues ha leído el periódico, ha visto las noticias, a lo mejor ha visto a personas quemando contenedores o nos preguntan que si pagan o no. O sea, yo creo que realmente la labor de generar confianza pasa muchísimo por los directivos de compañías multinacionales que estamos en España y, evidentemente, por los de compañías nacionales. Bueno, pues nuestra compañía, en estos años de crisis, ha invertido en España más que nunca. Yo me llevo los 3 años, casi 4, de dirección general. He estado inaugurando centros de gestión remota en Sevilla, he traído centros europeos a España. La fábrica de Málaga se va a convertir en la fabricación de cajeros, desarrollo y fabricación de cajeros, no solo para España, sino que a partir de abril, con los primeros cajeros que sacaremos, vamos a fabricar para todo el mundo. Eso es porque somos capaces de generar confianza. ¿Y cómo se genera? Pues con el buen hacer, explicando que en España sabemos hacer las cosas. Yo estoy acostumbrada a tratar con muchísimos profesionales de todos los países del mundo y os aseguro que en España tenemos un nivel de profesionales altísimo y tenemos que creernos todo lo buenos que somos y además explicarlo fuera. Y eso, con predictibilidad, compromiso y hacer lo que dices, pues atrae confianza a nuestro país y yo estoy muy orgullosa de haberlo podido hacer en Fujitsu. Otra cosa que nos propusimos es atraer inversiones, que como ya he comentado han sido muchas. Otra, compartir el conocimiento y las capacidades, es decir, Fujitsu es una multinacional que es un gran contenedor de tecnología, que tiene más de 100.000 patentes. Compartir eso con nuestro país. Tenemos muchos investigadores en España que están conectados con investigadores de Fujitsu en Japón, que están trabajando con nosotros en desarrollos conjuntos, es decir, es traer conocimiento que existe en nuestra multinacional y aportarlo a nuestro país, aportarlo a nuestros clientes. Desarrollar el capital humano y el talento. A mí me decían, pero vamos a ver, Cheles, ¿cómo te pones a invertir en un programa de desarrollo de talento con la que está cayendo? Digo, es que ahora es cuando hay que invertir, porque si no, cuando acabe de caer lo que está cayendo, pues resulta que nos van a coger con el pie cambiado. Es ahora cuando tenemos que transformar y preparar a la gente a lo que se van a enfrentar cuando acabe la crisis, ¿no? Por tanto, esa es una manera en la que podemos contribuir y realmente a mí a veces eso es un reto importantísimo porque hay que cambiar muchísimo la actitud de aprendizaje, el enfrentarse a cosas nuevas, a cosas difíciles, el no tener miedo, el trabajar colaborativamente y ahí podemos hacer mucho para desarrollar el capital talento. Y, desde luego, pues colaborar activamente con la universidad, con las escuelas de negocio, favorecer la integración social. Es decir, son muchísimas las cosas que desde el punto de vista de llevar la dirección de una multinacional, de una empresa en España, puedes hacer para hacer tu pequeña contribución a que el país se transforme. Y la pequeña contribución de todos pues sumará y conseguiremos que realmente España tenga la posición competitiva que se merece. Y yo creo que hay una última cosa que todos nosotros como directivos podemos hacer y es ser un rol y un ejemplo de comportamiento de muchos valores que también le han ido a este país en el pasado, porque no olvidemos que en España hemos hecho grandes cosas durante muchos siglos, pero yo creo que ahora también nos tenemos que convertir en un rol de valores que a mí me parece que son esenciales para esa transformación, como es el valor del trabajo bien hecho, como es el valor del compromiso y como es el valor de la honestidad. Muchísimas gracias. Es verdad que España está detrás, como hemos comentado, ¿no?, por debajo de la Unión Europea, en lo que es capacidad, el porcentaje del gasto sobre el PIB.
Yo creo que probablemente el sector mío pues tenga una buena culpa de ello, porque no hemos sido capaces de transmitir con éxito que realmente las tecnologías están muy relacionadas con la eficiencia y con la competitividad. Entonces creo que en ese sentido pues tenemos que también nuestro sector hacer mejor las cosas. Hay una multiplicidad de factores, ¿no? Yo creo que para empezar, España ha sido un mercado poco intensivo en tecnología y además normalmente más de tecnologías de gama baja. Esto hay algunos analistas que lo asocian un poco con el clima. Los países nórdicos son mercados más intensivos en tecnología, pero sobre todo son tecnologías de gamas mucho más altas. Si pensamos, por ejemplo, en un portátil, pues en España se suele comprar el portátil más sencillo, mientras que los nórdicos pues compran unos portátiles pues con muchísimas más funcionalidades. Y esto hay algún analista que lo asocia un poco también con nuestra forma de vida. Nosotros somos un país que va mucho más hacia el exterior, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con hábitos culturales, otro porque yo creo que empresas, gobiernos, sector, no hemos sido capaces de transmitir realmente a nuestras empresas el valor que las tecnologías tienen para ser más competitivo. Tiene que ver con la educación, o sea, realmente no hemos tenido, creo, suficiente profundidad en la educación de la utilización de la tecnología. A veces hemos reducido eso simplemente pues a comprar un montón de PCs para los colegios, más que a explicar el valor de la tecnología. Tiene que ver también, yo creo, con la propia actitud de las empresas, cada vez menos, pero todavía hay directivos que dicen, no, yo de la cosa de la tecnología, de eso no sé nada. Yo creo que eso tiene que cambiar y cada vez menos está cambiando, cada vez más los presidentes, los políticos también entienden el valor de la tecnología. Yo estoy segura que los ministros de nuestro país entienden que la tecnología les puede ayudar a ser más eficientes, pues por ejemplo en los servicios en el mundo de la sanidad, en los servicios en el mundo de la justicia. Creo que cada vez se va entendiendo más, pero todavía hay que hacer una labor muy, muy importante de concienciar a nuestras empresas, a nuestros gobiernos del valor que tiene la tecnología como herramienta competitiva, y pruebas hay de muchísimo tipo. Ahí hay muchos proyectos donde se ha demostrado que la aplicación de las tecnologías ha ayudado al crecimiento, ha reducido costes, y nosotros tenemos pues innumerables casos, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, una empresa de alimentación española que ha comprado más de 8 empresas en los últimos años en Europa y que ha puesto todas sus tecnologías SAP en pago por uso. O sea, realmente esto le da una agilidad a la hora de integrar las nuevas operaciones que ha ido adquiriendo tremenda, pero además le da predictibilidad, porque en la medida que paga por cada transacción SAP, sabiendo cuántos usuarios va a tener en ese nuevo país donde va a hacer una adquisición, automáticamente sabe cuánto va a ser el coste de esa tecnología. Por tanto, ejemplos hay innumerables, ¿no? La Generalitat de Cataluña, nosotros estamos ejecutando un proyecto para gestionar 55.000 puestos de trabajo durante 10 años, es decir, el PC, su mantenimiento, todo su ciclo de vida, y el ahorro ha sido de un 35%. Por eso digo que hay ya casos claros donde se pueden contrastar los ahorros de coste que la utilización de tecnologías, entendido tecnologías siempre no solo como máquinas, sino como máquinas, servicios y toda la solución completa. Evidentemente, todos sabemos que algunos de los éxitos que han tenido pues, nuestros grandes bancos en la internacionalización es la capacidad que han tenido de integrar operaciones que han adquirido en base a la tecnología. O sea, el Banco de Santander es un ejemplo de cómo son capaces de integrar operaciones de las adquisiciones que han ido hecho y tenerlos en una plataforma informática única en un tiempo récord. Eso tiene que ver con la tecnología. La Caixa ha recibido premios a ser en la mejor compañía internacional en los servicios de canales de autoservicio. Nuevamente la tecnología. Ahí tiene muchísimo que ver. O sea, en banca, una cosa fundamental para ser más eficientes es desplazar transacciones desde la oficina hacia el cajero. Ya dicen, ¿es que ahora se compran cajeros cerrando oficina? Sí, porque los cajeros tienen que tener muchísimas más funcionalidades para ser capaces de absorber más transacciones que dejamos de hacer en otros canales de costes más altos. Por tanto, la tecnología claramente tiene muchísimo que ver con coste, eficiencia, pero ahora también con crecimiento y nuevos negocios. Y tenemos que trabajar para que este país entienda ese valor y las apliquemos
con todas las capacidades y beneficios que nos pueden aportar. El tema de la seguridad que hablabais en la movilidad. Evidentemente, por eso lo decía antes, digo, la movilidad, antes decíamos, ¿no? O sea, las tecnologías normalmente no son tanto nuevos los conceptos como su grado de madurez, ¿no? Lo que hablábamos del utility computing, el cloud, es lo mismo en la movilidad. O sea, Fujitsu va por su 27 generación de tablets. O sea, fijaos si llevamos años dedicados al mundo de la movilidad, ¿no? Pero ahora es donde confluye realmente la funcionalidad del dispositivo, la usabilidad, que sea un dispositivo ligero, ergonómico, la capacidad de las comunicaciones, el acceso a los contenidos y la seguridad. La seguridad es una de las áreas en las que nosotros más hemos trabajado en investigación y desarrollo, porque tanto el área de seguridad como el área de privacidad, pues realmente tienen que estar muy resueltos, y yo creo que ya lo están, para que podamos entrar en este mundo de todo conectado, ¿no? Ya Fujitsu en el 2010 pues condujo una investigación donde lo que salió allí es que los usuarios no estaban tan preocupados de dar los datos. De alguna manera todos ya estamos acostumbrados a dar nuestros datos casi en todas partes, ¿no? Los das en todas las tiendas, en todas las webs, en todas las apps. No es tanto el dar los datos, sino como el conocer qué se va a hacer con tus datos y para qué se van a utilizar. Es ser capaz un poco de traquear cómo se van usando esos datos, ¿no? Entonces, a raíz de aquella investigación que hizo Fujitsu en el 2010, pues hemos desarrollado un software que permite precisamente esto, saber cómo esos datos que has cedido de forma voluntaria están siendo utilizados. Y eso hablando de la seguridad en cuanto a privacidad. También se están aplicando nuevas tecnologías en las áreas de seguridad, por ejemplo, en entorno ciudadano, ¿no? Nosotros tenemos un caso en Japón, es lo que le llamamos, traducido en español sería algo así como mapa de delincuencia. Somos capaces, en base a sensores, cámaras, captar una serie de expresiones de las redes sociales, lo mezclamos también con los eventos que va a haber en la ciudad, con información histórica de conflictos anteriores. Somos capaces de crear un mapa que ponemos a disposición de la Policía de Tokio, es con la Policía de Tokio con quien hemos hecho este proyecto, que tiene capacidades de establecer niveles de probabilidad de que en la ciudad vaya a suceder algún tipo de evento delictivo o algún tipo de conflicto, ¿no? Por tanto, sí, es un reto el área de privacidad, el área de seguridad. No creo que esto vaya a frenar esta implantación acelerada de las nuevas tecnologías, y creo que ya estamos en un momento suficientemente maduro como para que compañías como Fujitsu pongan de soluciones en el mercado que garanticen suficientemente pues algo tan importante como es la seguridad y la privacidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Hay otras preguntas con un foco ya un poco más sectorial. Hay 3 preguntas, un poco sensibilidad especial en los sectores sanitario y financiero, ¿no? Dice, ¿cuál es la implicación, proyectos de Fujitsu en el sector sanitario, hospital, paciente, equipo, servicios, software, por tanto con un foco sectorial sanitario? Y luego también hay varias relacionadas con el sector financiero, ¿no? ¿Cómo se desarrollará el cajero automático? ¿Se reducirá el uso de la tarjeta en beneficio del smartphone? Y otra semejante, pagos por móviles. ¿En qué plazo se estima que se adoptarán de manera cotidiana en España, ¿no? Un poco, digamos, un poco la tecnología ya en ámbitos un poco más sectoriales, ¿no? Como... Sí. Bueno, en el tema de la sanidad, me alegro que me hagan esta pregunta, el que haya sido. Pues, a ver, el 40% de la población española en su atención sanitaria de alguna manera depende de Fujitsu, porque Fujitsu está operando esos centros de datos que están en los hospitales o que están en la asistencia primaria del 40% de la población. Por ejemplo, en Madrid operamos todos los centros de datos del SERMAS, tanto el Servicio Madrileño de Salud, tanto de asistencia especializada, hospitales, como de atención primaria. En Andalucía, en Valencia, en Cataluña operamos todos los ordenadores puestos de trabajo de 55.000 usuarios de la sanidad. Por tanto, estamos muy especializados, es una de nuestras áreas realmente de experiencia importante en operar infraestructuras tecnológicas dentro de ámbitos sanitarios. Pero realmente ahí también estamos haciendo aportaciones
muy interesantes. Habréis oído hablar casi todos de las tecnologías Lean. Sabéis que es una tecnología que surgió en el mundo de la fabricación, en Toyota. Toyota es una compañía que tiene también una larguísima relación con Fujitsu. Esas tecnologías Lean lo que buscan es la optimización de los procesos de fabricación, ¿no? Esas tecnologías Lean tenemos la capacidad y tenemos un área de consultoría en España que se dedica a aplicarlas a procesos de negocio. Y concretamente las hemos aplicado mucho en el área de sanidad. Y tenemos proyectos realmente relevantes, como es, por ejemplo, optimización de servicios de atención de urgencias. Otro que acabamos de terminar ahora, otro proyecto que vamos a anunciar ahora a poco en el evento de las 6 de la Sociedad de Informática Sanitaria, que tiene que ver con el ahorro del instrumental médico. O sea, fijaros que tema tan curioso como que las operaciones han ido avanzando mucho en la tecnología, en la forma en la que se llevan a cabo, pero sin embargo el maletín del instrumental pues resulta que sigue siendo el mismo. Bueno, pues hemos aplicado tecnologías Lean a ese tipo de utilización. Hemos tenido consultores nuestros dentro de los quirófanos viendo cómo era el proceso de utilización de estos materiales y hemos conseguido unos ahorros importantísimos y es un caso de éxito que vamos a presentar poco. Por tanto, en el mundo de la sanidad trabajamos no solo en la provisión de tecnologías, en la gestión de centros de datos, de asistencia primaria, en las aplicaciones. Fijaros, en la sanidad va a ser muy importante ya no tanto los grandes sistemas de información hospitalaria que existen, están implantados, bien implantados en todas las comunidades autónomas, sino la interoperabilidad. Esto es una asignatura pendiente que tenemos en muchas áreas, en la justicia también. Es que se tienen que entender entre sí. No podemos tener una comunidad autónoma con un sistema de información hospitalario que no se entienda con otra comunidad autónoma o el hospitalario con el de atención primaria. Realmente estamos trabajando mucho en las áreas de interoperabilidad y estamos trabajando mucho en la aplicación también de procesos Lean al mundo de la sanidad, ¿no? El tema de los cajeros pues, es uno de los temas que también me apasionan. Llevamos fabricando cajeros en España en la fábrica de Málaga. Si alguno de vosotros alguna vez va a Málaga, darme una llamada, os encantará realmente ver esa fábrica, cómo funciona y cómo ahí están aplicadas las tecnologías Lean. Hasta el punto de que esta fábrica ha fabricado mucho para el mercado español, para bueno, pues la Caixa, todos los cajeros de Caixa que ha instalado en España han sido fabricados por Fujitsu en Málaga. Ahora estamos instalando unos nuevos que se llaman el Pungrock, que son esos cajeros amarillos redondos que ya hay bastantes sitios en España, diseñado a la medida de la funcionalidad de los clientes. Habéis visto que tienen 2 pantallas, tienen tecnología sin contacto. Bueno, esto nos ha dado unas capacidades muy importantes en España, no solo en la fabricación, sino en toda la cadena de valor, hasta hacer más eficientes los canales de relación de autoservicio de banca, los canales de relación con el cliente, ¿no? Y esto unido con lo que hablábamos antes de cómo proyectar nuestras capacidades hacia el exterior, pues nos ha llevado a que España se ha convertido en un centro desde el cual se va a llevar toda esta oferta al mundo en Fujitsu. Empezaremos por Europa y vamos a seguir trabajando en todas las regiones que Fujitsu tiene en el mundo. Por tanto, nuestros cajeros serán exportados, pero no son nuestros cajeros, sino también nuestras capacidades de servicio, de monitorizar, de desarrollar aplicaciones. Y el día 28 de marzo tengo una ceremonia en la fábrica donde va a salir allí la primera unidad del nuevo cajero que incorpora algunas innovaciones tecnológicas como por ejemplo un sistema biométrico muy preciso que es el reconocimiento de mapa de las venas de la mano. Es decir, algo que es total y absolutamente único, irrepetible y además tremendamente preciso es el mapa de venas de la mano de cada persona. Pues esa va a ser la forma de identificación, junto también con tecnologías sin contacto, que van a incorporar estos cajeros, que también en el Mobile Congress vamos a presentar pues, ordenadores con la lectura de la palma de la vena de las manos. Si alguno vais a Barcelona, os invito también a acceder al stand de Fujitsu, donde veréis, por ejemplo, cómo con un papel físico, pues lo que hacemos ahora con un ratón lo vamos a hacer con el dedo y cómo podemos montar un clipping de prensa, por ejemplo, en segundos, moviendo físicamente
el documento con el dedo. Al nosotros tocar el documento, convertimos eso a un formato electrónico y somos capaces de componer documentos con la mancha. Parecen cosas así un poco de ciencia ficción, pero ya son reales y son algunas de las cosas que vamos a presentar en el Mobile Congress. También, por supuesto, temas de telefonía. Fujitsu ya está vendiendo. Fujitsu es número 1 de distribución de fabricación y venta de telefonía móvil en Japón. Tenemos un 19% de cuota de mercado y desembarcamos hace poco en Europa, hace un año, con un tipo de dispositivo muy especial pensado para, precisamente lo que hablábamos antes del envejecimiento de la población, para personas senior. Ya el teléfono va cada vez a personalizarse más, o sea, ya no es tener un teléfono, sino lo mismo un teléfono de nuestro hijo de 18 años que de nuestra madre. O sea, tenemos que adaptar el teléfono a las distintas particulares de cada usuario, ¿no? Entonces, veréis allí un teléfono pensado para personas senior, pues tiene unas características muy especiales de visualización de la pantalla, un tipo de teclado muy especial, tiene conexiones automáticas con servicios de emergencia, tiene un sistema de anulación del ruido de fondo para que se oiga muchísimo más clara la voz, ¿no? Entonces es alguna de las cosas que veremos ahí en el Mobile Congress que me comentabas también antes. Había, ¿no? Ángeles, una pregunta que lo había dejado para el final esta, ¿no? Porque si Fujitsu estará presente en el Mobile World Congress, ¿puede adelantarnos, entiendo que las has citado, así que puede adelantarnos cuáles serán las novedades que presentará la compañía? Bueno, ya han comentado muchas, puedo añadir otra, por ejemplo, que es la capacidad de... A mí me recuerda esto, como ya todos tenéis así mi edad, os acordaréis del coche fantástico, ¿no? Bueno, pues vamos a presentar allí cómo podemos hablar con el navegador de nuestro coche, pero utilizando expresiones totalmente naturales, no expresiones, digamos, robóticas, sino que va a ser capaz de interpretarnos. Esto lo vamos a presentar en Mobile Congress y esto está relacionado un poco también con todo el concepto de Smart Cities y de cómo las tecnologías pues, van a facilitar la vida de las personas, ¿no? Yo estaré por allí también. Si alguno de vosotros está en Barcelona, pues estaré encantada de recibiros y de que veáis un poquito, ¿no?, cómo va a ser el mundo, el futuro y cómo va a afectar pues, a la forma que nos relacionamos. Una última ya también junta, para que sea más rápido todo. Bueno, yo creo que antes Ángeles se ha referido a ella, un poco el proyecto de Fujitsu de desarrollar centros de excelencia y centros de inversión de España hacia otros. ¿No tiene Fujitsu una estrategia para aumentar sus servicios desde España a otros países europeos? Sí, indudablemente sí, tenemos una estrategia para atraer inversiones mundiales a España. Ahí hace algo más de un año inauguramos en Barcelona un centro internacional de televentas que desde allí está dando servicio a todos los países del oeste europeo. Entonces ahí tuvimos una competencia con otra serie de ciudades y al final conseguimos que ese proyecto internacional viniera a España, por tanto atraer inversiones. Y al mismo tiempo queremos poner en valor todo lo que son las capacidades, el conocimiento y la experiencia que la organización española tiene en áreas que podamos exportar hacia afuera. Y ahí hablamos tanto de exportar productos, como es el caso de los cajeros, que se van a destinar parte al mercado interno, pero que empiezan a ser destinados al mercado no solo europeo, sino mundial, pero también exportar capacidades, servicios, conocimientos. Estamos montando un centro de excelencia para la banca en Barcelona, que desde allí va a poder prestar servicios a otros países de monitorización, de gestión, de desarrollo de aplicaciones. Estamos trabajando también con proyectos fuera de España en el área de la justicia, ¿no? Porque hablando de la litigiosidad, nosotros lo que hacemos con los litigios por lo pronto es grabarlos, ¿no? Entonces en España tenemos 3.000 salas de justicia en donde tenemos un sistema desarrollado por Fujitsu que permite grabar y que aquello tenga validez legal todos los juicios, ¿no? De ahí, pues eso yo creo que es un germen de lo que tiene que ser realmente un expediente judicial electrónico, pero eso es una propiedad intelectual de Fujitsu y una propiedad intelectual de Fujitsu España. Y por tanto que queremos también poner en valor hacia otros países y en ese sentido pues estamos activos no solo en Latinoamérica, sino también en algunos países mediterráneos donde hay proyectos en el que podemos exportar nuestro conocimiento y capacidades. Yo creo que es muy importante que desde España seamos capaces de ser un centro exportador de servicios y ahí tenemos que apostar no tanto por el servicio de bajo coste, industrializado, súper comoditizado, sino por el servicio mucho más cerca
a la actividad del cliente, al negocio, al valor y la experiencia que podemos aportar. Entonces, esos proyectos, el Centro de Excelencia para la Banca, lo vamos a arrancar y haremos un evento para toda la banca europea en España a primeros del año fiscal, que nosotros empezamos en abril. Trabajamos también internacional la justicia y luego pues tengo otros proyectos en cartera, pero que siempre van dirigidos a atraer hacia el mercado español inversiones u offering interesantes para nuestros clientes o a exportar las capacidades hacia otras áreas del mercado. Muy bien, muchísimas gracias, Ángeles. A vosotros, muchas gracias.